Hola opositores, bienvenidos a una nueva píldora justiciera. Soy Marta, como ya sabes si sigues este canal, y hoy te he preparado una pildoraza sobre la prejudicialidad, que me habéis preguntado sobre ella en redes sociales y veo que es un tema que os cuesta un poquito cuando revisáis la ley de enjuiciamiento civil. Sé que con la píldora que te he preparado hoy te va a quedar mucho más claro, así que poneros cómodos que vamos a ello. Empezamos ya, no sin antes recordaros que os suscribáis a este canal y activéis la campanita de notificaciones y así YouTube te avisará cada vez que haya una nueva píldora justiciera disponible para ti, que también va a venirte para preparar tu oposición a la Administración de Justicia. Imagina algunos de los procedimientos civiles que ya hemos estudiado en este canal. Imagínate, por ejemplo, una división judicial de la herencia. Imagina que ha fallecido un padre de familia que tenía 4 hijos, que esos hijos no logran ponerse de acuerdo en el reparto de ese patrimonio, que el tema se acaba judicializando y que se acaban encontrando en un juzgado de primera instancia ante un procedimiento de división judicial de la herencia. Pero imagínate ahora que uno de los hijos que tendría que heredar de repente salta a la liebre y sorprende a todos diciendo que otro de los hermanos fue el que se cargó al padre y el que dio lugar a que hubiera un fallecimiento y por tanto una herencia que repartir. Imagínate lo que sería eso, porque claro, esta novedad haría que pudiera haber un procedimiento penal nada menos que por homicidio. Pero es que además estamos hablando de una cuestión directamente relacionada con el asunto civil que nos traíamos entre manos, con esa división judicial de la herencia. Creo que con este ejemplo, con el que arrancamos la píldora justiciera de hoy, te acaba de quedar claro el concepto de prejudicialidad. Todo esto de las cuestiones prejudiciales tiene que ver con esos asuntos que en principio corresponde que los conozca otra jurisdicción, que se tienen que tratar en otro lugar, pero que de alguna manera van a interferir, van a incidir en la resolución de ese asunto civil que nos traemos entre manos. Sobre todo esto va a tratar la píldora justiciera de hoy. Hace unos días uno de nuestros suscriptores, Rafa, nos hizo llegar a través de redes sociales, a través de Instagram, una duda sobre prejudicialidad. Nos decía que era una cuestión en la que se atascaba cuando estudiaba la ley de enjuiciamiento civil y además nos preguntaba en concreto por la cuestión de la falsedad documental, que parecía la que más se le enrevesaba y la que más le costaba entender. De todo esto vamos a tratar hoy. Ya sabes que esto de la prejudicialidad se regula en la Ley de Enjuiciamiento Civil en los artículos 40 a 43. Esto te lo digo simplemente por si quieres consultarlos cuando termines de ver esta píldora justiciera. Te recomiendo que no los consultes ahora para no perder el hilo de lo que te estoy contando y seguramente cuando después de ver esta píldora los consultes te van a haber quedado mucho más claros. Lo primero que quiero aclararte es que la ley de enjuiciamiento civil nos habla de diferentes tipos de cuestiones prejudiciales. Y es que la ley de enjuiciamiento civil nos habla de cuestiones prejudiciales penales, cuestiones prejudiciales no penales, refiriéndose a aquellas que forman parte del ámbito social o contencioso administrativo, y luego nos señala un tercer tipo que serían cuestiones prejudiciales civiles. Vamos a empezar con las cuestiones prejudiciales penales, que tienen mucho que ver con ese ejemplo con el que abríamos la píldora justiciera de hoy. Lo que nos dice la ley de enjuiciamiento civil es que cuando en un proceso civil se ponga de manifiesto un hecho que tenga apariencia de delito o falta perseguible de oficio, lo que hará el tribunal, por providencia, es ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal, para que en su caso pueda actuar, si cree el Ministerio Fiscal que eso pudiera dar lugar a una acción penal. Es lo que podría ocurrir en el caso que te ponía en el ejemplo, en este ejemplo sobre la división judicial de la herencia. Imagínate por un momento que tenemos un procedimiento civil, en este caso sería la división judicial de la herencia, con 4 hijos que se tendrían que repartir un patrimonio, la herencia de su padre, y de repente aparece algo que motiva que se pueda abrir una causa criminal, un procedimiento dentro de la jurisdicción penal nada menos que por homicidio. ¿Por qué es un buen ejemplo para que estudiemos esto de la prejudicialidad? Porque la prejudicialidad tiene mucho que ver con todas esas cuestiones que tienen que resolverse en otra jurisdicción y que pudieran tener incidencia directa en la resolución de ese asunto civil. En este caso que te ponía de la división judicial de la herencia, lo que nos encontramos es que según cómo se resuelva la cuestión del homicidio del padre por parte de uno de sus hijos, esto tendría una incidencia directa en cómo se resuelve el asunto civil de la división judicial de la herencia, porque como quizá ya sepas,
En el caso de que uno de los hijos hubiera participado activamente en la muerte de ese padre, no tendría derecho a heredar. De hecho, te digo solamente a modo de curiosidad, simplemente pues para completar este ejemplo y que te quede un poquito más claro, que el artículo 756 del Código Civil señala una serie de causas que se llaman en el Código Civil causas de indignidad para suceder, que tienen que ver con las limitaciones que existen a la hora de heredar. Y una de esas causas de indignidad es el hecho de haber participado en el homicidio y en la muerte de ese sujeto causante, de ese difunto del que se heredaría. En el caso de que uno de esos posibles herederos haya participado activamente en la muerte pues, de su padre en este caso, impediría que se convirtiera en heredero, no podría heredar, sería una de las causas de indignidad a la hora de suceder. De tal manera que la resolución de la causa criminal por homicidio guardaría una relación directa con la resolución del procedimiento civil de división judicial de la herencia, puesto que no es lo mismo dividir la herencia entre 4 hijos que entre 3. Por tanto, la resolución de la causa civil, del procedimiento civil, se va a ver directamente condicionada con lo que se resuelva en el ámbito penal. Lo que nos dice la Ley de Enjuiciamiento Civil es que, como norma general, no se va a suspender el curso de las actuaciones civiles, no se va a suspender el procedimiento civil por el hecho de que a lo largo de ese procedimiento civil se pongan de manifiesto una serie de hechos que pudieran tener apariencia delictiva y que el tribunal, como te decía antes, por providencia, ponga en conocimiento del Ministerio Fiscal por si el Ministerio Fiscal cree oportuno el ejercicio de la acción penal. En principio, como norma general, por el hecho de que el tribunal ponga esto en conocimiento del Ministerio Fiscal, esto no conlleva que se suspendan las actuaciones, no supone que se vaya a suspender el procedimiento civil. Esa digamos que es la norma general, pero hay excepciones. Y las dos excepciones que nos marca la Ley de Enjuiciamiento Civil son: la primera, que se acredite la existencia de causa criminal, es decir, que haya un procedimiento penal, que se haya iniciado un procedimiento penal, donde se están investigando los hechos que precisamente son los que fundamentan las pretensiones que tienen las partes en el asunto civil. Un buen ejemplo sería el que te ponía con la división judicial de la herencia. Si precisamente en esa división judicial de la herencia lo que vamos a ver es qué patrimonio nos tenemos que repartir y cómo nos lo repartimos y cuántos vamos a ser herederos y quién va a ser heredero y quién no, evidentemente la cuestión penal que tiene que ver con el homicidio del padre y que pudiera dejar sin herencia a uno de esos hermanos tiene una influencia directa, es un hecho que se está investigando y que tiene que ver directamente con las pretensiones que persiguen las partes en el asunto civil. Y luego otra excepción que también podría conllevar esa suspensión de las actuaciones civiles sería que la decisión del Tribunal Penal tenga una influencia decisiva en cómo se vaya a resolver el asunto civil, que también es lo que ocurre en este caso que te planteaba con el ejemplo de la herencia. Y otra cuestión importante a efectos de test y de casos prácticos es en qué momento se acuerda la suspensión. Esta suspensión se acordaría por auto y sería justamente en el momento en el que ya el procedimiento civil esté pendiente solamente de sentencia. Es decir, pese a esta cuestión prejudicial penal, se continuaría con el procedimiento hasta llegar al juicio y ya se suspenderían las actuaciones civiles a falta de dictar sentencia. Ese es el momento oportuno para que se produzca esta suspensión motivada por una prejudicialidad penal. Y vamos ahora con esa duda que tanto preocupaba a nuestro amigo Rafa, a nuestro suscriptor, que nos preguntaba por la falsedad documental. Esta cuestión aparece regulada en el artículo 40.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y es una excepción con respecto a lo que te vengo contando hasta ahora, porque en el caso de la falsedad documental, en caso de que fuera necesario acordar esa suspensión porque se alegara la existencia de una falsedad documental entre esos documentos aportados dentro del procedimiento civil, a diferencia de lo que te comentaba antes, que te decía que el procedimiento civil continúa hasta justo el momento en el que ya se tenga que dictar sentencia, en el caso de la falsedad documental, tan pronto se acredite que ya hay una causa criminal, es decir, que ya se ha iniciado un procedimiento penal relativo a ese delito de falsedad documental, que este tema ya en la jurisdicción penal se está tratando en un procedimiento penal para ver si efectivamente ese documento es falso o no lo es, en ese caso, tan pronto se acredite esa existencia de causa criminal, cuando ya se acredita que hay un procedimiento penal en marcha con respecto a ese documento que podría ser falso,
se acordaría por el tribunal la suspensión del procedimiento civil sin esperar a la conclusión. Es decir, en este caso no esperamos hasta justo el momento anterior a dictar sentencia. No continuaríamos con el procedimiento a falta de la sentencia, sino que en este caso, en cuanto se acredita que se ha puesto en marcha ese proceso penal, esa causa criminal, para que se dirima esa posible falsedad documental, ya en ese preciso momento se van a suspender las actuaciones civiles, siempre y cuando el tribunal considere que ese documento es decisivo para poder resolver sobre el fondo del asunto. ¿Y qué pasa cuando la parte a la que pudiera favorecer ese documento que resulta dudoso y sobre el que ya hay en marcha una causa criminal renuncia a ese documento? Pues en ese caso el tribunal no acordaría la suspensión, o en caso de que esa suspensión de las actuaciones civiles estuviera acordada, alzaría la suspensión el LAJ, el letrado de la Administración de Justicia. Y lo que se haría en este caso, una vez que se produce esa renuncia al documento de esa parte a la que el documento podría favorecer, ese documento se retiraría de las actuaciones. Como te decía, si sobre ese documento que puede ser falso, sobre esa falsedad documental, se ha iniciado un procedimiento penal, existe causa criminal, ese juzgado de lo penal o ese órgano judicial del ámbito penal tendrá que resolver sobre esa posible falsedad documental. ¿Qué ocurrirá cuando ese órgano considera que el documento es auténtico, que no es falso o no ha quedado suficientemente demostrada su falsedad? Pues en ese caso, la parte que tendría que haberse favorecido de ese documento podría pedir que se le indemnizara por daños y perjuicios. Y otra cuestión importante a efectos de los test y de los casos prácticos. Contra la resolución que acuerda este tipo de suspensiones que hemos estado comentando, que aparecen reguladas en el artículo 40 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se pueden interponer recursos. Quédate con esta información que es importante para ti. Cuando se deniega la suspensión, es decir, cuando lo que acuerda el tribunal es continuar con el procedimiento civil a pesar de esas cuestiones prejudiciales que se le han alegado, cabe recurso de reposición, porque ese tribunal ha decidido continuar. Entonces lo único que cabe es recurso de reposición. Sin embargo, cuando el tribunal decide suspender el curso de las actuaciones civiles por esas cuestiones prejudiciales, el recurso que cabe es el de apelación. Así que recuerda, cuando se deniega esa suspensión y se decide continuar con el procedimiento civil, cabe reposición, pero sin embargo, cuando se acuerda la suspensión, cuando no vamos a continuar hasta que no se resuelva la cuestión prejudicial, lo que cabe es recurso de apelación. Y contra las decisiones, las resoluciones del letrado de la Administración de Justicia, cuando acuerda alzar la suspensión, lo que cabe es recurso directo de revisión. Bueno, pues ahora que ya hemos terminado con este bloque de las cuestiones prejudiciales penales, vamos a pasar a otro bloque que también se regula dentro de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es el de las cuestiones prejudiciales no penales. Concretamente, la Ley de Enjuiciamiento Civil se refiere a cuestiones prejudiciales del ámbito contencioso administrativo y social. Estas cuestiones prejudiciales no penales se encuentran reguladas en el artículo 42 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que nos dice que estos tribunales civiles sí que pueden resolver, eso sí, a los solos efectos prejudiciales, cuestiones que en realidad corresponde conocer a otros órdenes jurisdiccionales, concretamente de lo contencioso administrativo y de lo social. Pero como te decía, a los solos efectos prejudiciales, es decir, pueden resolver cuestiones que tengan relación directa con el asunto civil que ellos están tratando, que guardan relación directa con el objeto del pleito, aunque en principio sean cuestiones de lo contencioso administrativo o de lo social, que a priori no es su materia y no es lo que les corresponde conocer. Esto de que los tribunales civiles puedan resolver sobre cuestiones prejudiciales de los órdenes contencioso administrativo y social es algo excepcional, con lo que se intenta no entorpecer el desarrollo del procedimiento judicial, pero existe la limitación de que tiene unos efectos muy limitados, puesto que las decisiones que adopten estos tribunales civiles con respecto a esas cuestiones de lo social o de lo contencioso administrativo no van a surtir efecto fuera de lo que es el propio procedimiento. Y también prevé el artículo 42 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que en aquellos casos en que expresamente la ley lo establezca o cuando ambas partes lo soliciten o lo solicite una parte con el consentimiento de la otra, sí que es posible, ante una cuestión prejudicial no penal de estos ámbitos social o contencioso administrativo,
que se produzca, que se acuerde una suspensión del procedimiento civil para que esas cuestiones prejudiciales de lo contencioso o de lo social las resuelva el tribunal competente, es decir, se resuelvan dentro de los órdenes de lo contencioso administrativo o de lo social, quedando paralizadas las actuaciones hasta que haya una resolución y quedando el tribunal civil vinculado a lo que resuelva ese tribunal competente del orden contencioso administrativo o del orden social. En este caso, el LAG suspendería las actuaciones civiles antes de dictarse la sentencia. Ese sería el momento en el que se produciría la suspensión. Y por último te voy a hablar de la prejudicialidad civil, es decir, después de haber hablado contigo de las cuestiones prejudiciales penales y de las cuestiones prejudiciales no penales, refiriéndonos a contencioso y a laboral, existe también las cuestiones prejudiciales civiles, que se encuentran reguladas en el artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Lo que nos dice este artículo 43 es que podría ocurrir que fuera necesario resolver un asunto civil con carácter previo a resolver el procedimiento civil que nos ocupa. Y podría ocurrir que ese procedimiento civil se encuentre pendiente de resolver ante el mismo tribunal o ante otro tribunal distinto, pero también civil. Podría ocurrir, si ambas partes lo solicitan o si lo pide una de ellas y se ha escuchado a la otra y el tribunal cree oportuno acordarlo, que el tribunal por auto acuerde, cuando no sea posible la acumulación de esos procedimientos civiles, el suspender el procedimiento civil que le está ocupando hasta que se resuelva ese otro procedimiento civil que digamos que constituye esa cuestión prejudicial civil, ese otro asunto civil que tiene incidencia directa en el asunto civil que nos ocupa y que por tanto constituye una cuestión prejudicial civil dentro de nuestro procedimiento. En ese caso se podría acordar esa suspensión en el estado en el que se hallen las actuaciones hasta que haya resolución sobre esa cuestión prejudicial civil y entonces ya en ese procedimiento que a nosotros nos ocupa podamos resolver. Y como te decía también antes, en el caso de la prejudicialidad penal, cabe recurso contra las resoluciones que se refieren a la suspensión. En este caso de la prejudicialidad civil, cuando se acuerda la suspensión, cabe recurso de apelación y cuando se deniega esa suspensión y se acuerda continuar con el procedimiento, cabe recurso de reposición. Bueno, opositores, pues espero que con esta píldora justiciera de hoy, este tema que siempre es un poquito engorroso de las cuestiones prejudiciales, os haya quedado un poquito más claro. Desde aquí, por supuesto, le mandamos un beso y le damos las gracias por la pregunta que nos ha hecho llegar a nuestro suscriptor Rafa. Gracias por tu duda, gracias por alimentar este canal con tus comentarios y deseando, por supuesto, que sigas comentándonos lo que quieras. Y a los demás también tengo muchas ganas de leeros, así que me podéis dejar un comentario por aquí abajo y yo estaría encantada de saber qué te ha parecido el contenido de hoy, si te ha generado dudas nuevas y también cuáles son esas partes del temario que se te resisten un poquito, esas leyes, esos artículos, esas partes del temario en las que cojeas un poco. Estaríamos encantados de tenerlo en cuenta a la hora de elaborar futuros contenidos para este canal y ayudarte un poquito con la oposición. Y hablando de ayudarte, también por aquí abajo tienes mis datos de contacto. Así que si quieres que sea yo quien te acompañe en este proceso de preparar la oposición y de conseguir tu plaza como funcionario de justicia, no lo dudes y contáctame. Y ya sabéis lo que decimos siempre desde este canal. El esfuerzo es inmenso, la recompensa será eterna. Hasta la próxima píldora justiciera.